Un viaje en el tiempo. En un día muy caluroso, los cuatro chicos salieron a caminar ya que estaban aburridos. De improviso, pasaron por un callejón, y a la mitad de este, notaron que había una especie de puerta, que nunca habían visto. Ellos por alguna razón decidieron abrirla. Al entrar, vieron que en realidad estaban en el mismo lugar en el que entraron. Era algo completamente raro y absurdo. Empezaron a caminar por ese lugar, era prácticamente el mismo escenario, el mismo clima, el mismo lugar, pero con algunos notables cambios. No era la misma gente, los niños ya no estaban, en su lugar había adultos muy parecidos a ellos. De repente ellos notaron que hacía un calor insoportable, por lo que se fueron rápido a la sombra de un árbol, pero, casi no había árboles, en su lugar estaban espacios de tierra totalmente infértiles. Las personas estaban en sus negocios, o en sus casas, totalmente acalorados. Ellos fueron a investigar qué había pasado. Al pasar por un negocio vieron una televisión, en la pantalla se veía una imagen satelital de la Tierra, se veía mucho más azul, como si los océanos estuvieran más grandes. Y al pasar por otro negocio, vieron la fecha. Era 16 de noviembre de 2032. De alguna forma, habían viajado 20 años en el futuro. El calor estaba intenso, fueron a investigar, estaban a 45 grados. Sin embargo, en las noticias vieron que, hace una semana, había ocurrido la lluvia más intensa en la historia de Japón, que mató a 5.000 personas. Descubrieron también que ya no se podía predecir el clima con total certeza, había cambios increíbles y repentinos, que acababan con la seguridad de las personas. Al pasar por un terreno vacío, en el que antes había árboles, vieron a una persona tirada, muriéndose de sed, al parecer había viajado mucho, pero antes el calor tan intenso le había producido heridas en su piel y por último cáncer de piel. Ellos llamaron a una ambulancia que se lo llevó. Después, vieron en un noticiero que la reportera decía, se calcula que ya el 15% de la población mundial, es decir, 2.000 millones de personas, padece cáncer de piel, debido a las fuertes quemaduras del sol. Asimismo, esto se debe al daño producido a la capa de ozono en los últimos 20 años. Sayuri calculó que si el 15% de la población era 2.000 millones, para ese entonces ya eran en el mundo 16.000 millones de personas. Algo alarmante debido a las condiciones. Los terrenos que antes estaban llenos de árboles estaban ya infértiles, supieron también que habían ocurrido incendios que habían acabado con miles de hectáreas de bosque y con sus especies, que el oso panda y las tortugas gigantes se había extinguido ya, y que los océanos habían crecido debido al derretimiento de los polos y que esto había cobrado ya muchas vidas en el mundo. También supieron que un cuarto de la población africana que había en el 2012 había muerto de hambre y de otras enfermedades, por lo que ya no quedaba mucha población en África. Muchos niños nacían enfermos y no sobrevivían un año. Todo esto junto con varias cosas. Y todo, provocado por el daño que el ser humano hace a la naturaleza. Por otro lado, supieron que ya se habían hecho muchas campañas contra el daño a la naturaleza, sin embargo, era ya muy tarde, ya no había marcha atrás, y se tenía que usar la tecnología para sobrevivir, pero esto tardaría mucho tiempo. Entonces, notaron otra puerta parecida a la primera, ellos no dudaron en entrar ahí. Al entrar, estaban en el callejón donde empezaron, era 2012. Había regresado al fin. Los cuatro chicos estaban sorprendidos por lo que habían visto. Miyako dijo, ¿y eso pasará con el mundo? Kamatari le dijo, si seguimos como vamos, dañando a la naturaleza sin razón suficiente, sí. Fuyumi agachó la cabeza, y con una voz triste y con miedo dijo, tengo miedo de eso. Kamatari la abrazó y le dijo, todos tenemos miedo de eso, pero no se trata de perder el miedo, sino de enmendar el daño hecho, haciendo las acciones que nos dicen en los anuncios y demás. Hay que darnos prisa.